Las instrucciones familiares de la casa Chui enseñaban que las hijas del clan Chui jamás se casarían con comerciantes ni se convertirían en concubinas de otro hombre. Así que, cuando llegó el edicto imperial que me nombraba noble consorte, las grandes familias aristocráticas creyeron que el nuevo emperador solo buscaba una excusa para humillarnos. Aún así, no dudé en romper lazos con mi clan y entré en palacio en una pequeña silla de manos. Porque ya había muerto 2 veces. Esta era mi tercera vida. Una vez más, desperté de una pesadilla. En el sueño vi mis 2 vidas pasadas y escuché una voz desconocida que repetía: «Esta es tu última oportunidad». Era la hija mayor legítima de la familia Chui de Qingle. En mi primera vida, me casé con Tabancong, el hombre cuyo clan se había aliado durante mucho tiempo con el nuestro. Él usó mi dote, se apoyó en la fuerza de mi familia materna y ascendió paso a paso con estrategias escritas por mí. Mientras tanto, soporté la crueldad de su madre durante 10 años. Al final, fue mi propia hermana menor, Chui Sunian, quien me sirvió una copa de vino envenenado, enviándome, postrada en cama durante años, al otro mundo. Se inclinó con una sonrisa llena de malicia. Hermana mayor, todos dicen que eres mejor que yo, ¿y qué? Al final, yo gano. Solo entonces me di cuenta de que la gentil y obediente hermana llevaba mucho tiempo consumida por la envidia, deseando mi muerte. Mi espíritu permaneció allí 7 días, lo suficiente para presenciar a Tabancong acusando al clan Chui de traición. Usó la vida de 268 miembros de mi familia como el último paso para ascender al trono. Solo quedó una con vida, Chui Sunian. Sobrevivió traicionándonos y se convirtió en la esposa de Tabancong. Con odio y renuencia, renací una mañana, de vuelta al día de mi compromiso con Tabancong. Esa fue mi segunda vida. Me arrodillé ante mi padre. «Padre, no quiero casarme». Perplejo preguntó. «Nuestros clanes han sido aliados durante generaciones. Bancong destaca en conocimiento, apariencia y virtud, ¿por qué lo rechazarías?» No pude explicarlo. No había afecto entre nosotros. Padre frunció el ceño. ¿Desprecias al clan Ta por decaer? Despreciar a los pobres y aferrarse a los ricos, tal conducta es indigna de la hija de un caballero. Me golpeé la cabeza con fuerza contra el suelo. No me casaré. Furioso por mi desafío, aplicó la ley de familia. La tabla de madera me azotaba la espalda con un dolor insoportable. Pero comparado con 10 años en la casa de los Tai y la agonía de la muerte, no era nada. Aún así, insistió en forzar el matrimonio. Solo pude resistir con mi vida, amenazando con la muerte hasta que cedió a regañadientes. Poco después llegó un edicto de palacio, debía ser nombrada noble consorte. El gobernante anterior había sido un jefe de estación de correos convertido en bandido, quien, contra todo pronóstico, se apoderó del reino después de 10 años. Pero las grandes familias se negaron a ceder ante la nueva dinastía. El príncipe heredero acababa de ascender al trono, y en su harén solo había una emperatriz. Seguramente buscaba unir a la aristocracia mediante el matrimonio. Sin embargo, no podía saberlo. Las reglas de la familia Chui, no casarse con comerciantes ni concubinato. Trágicamente, a ojos de mi padre, el nuevo emperador encarnaba ambos tabúes. Avergonzado, me ordenó quitarme la vida para preservar el honor de nuestra familia. Había luchado con todas mis fuerzas para volver a vivir, ¿cómo iba a morir voluntariamente una vez más? Me arrodillé en el suelo, aferrándome a su fila. «Padre, ¿de verdad pretendes obligar a tu hija a morir?» Fingiendo suspiros reticentes, pronto estalló en ira. «Si ya te hubieras casado con Ban Kan, ¿habría ocurrido el desastre de hoy? Pero viviendo así, ¿qué hay mejor que la muerte?» Quizás mi desafío lo había enfurecido demasiado, pues no mostró rastro alguno de afecto paternal. Con frialdad, llamó al mayordomo. «Qing Wen, ya que la hija mayor se niega a suicidarse, acompáñala en el camino final». Me quedé paralizado con el frío subiendo por las plantas de los pies. Mi madre gritó horrorizada. «¿Te has vuelto loco?», suplicó mi hermano mayor. «Padre, no puedes». Mi hermano menor se aferró a su pierna, llorando. Sin darme cuenta, mi mirada se desvió hacia Chui Sunian. Curvó ligeramente los labios, pero aún así fingió arrodillarse junto a mí, diciendo en voz baja: «Padre, ¿es acaso mi hermana mayor sola más importante que los 100 años de honor de la familia Chui?».
Al final, morí. En el instante en que la seda blanca se tensó, el aliento ya no pudo pasar, sentí que mi pecho iba a estallar. Era un resentimiento y una falta de voluntad inagotables. En esta vida, nunca viví para ver el destino de la familia Chui. Pero podía imaginar que no sería bueno. Por todo el país, los eruditos alababan mi integridad. Decían que la casa imperial había obligado a morir a la hija más destacada de la familia Chui. Así, el conflicto entre los clanes aristocráticos y el trono se agudizó. Tras mi muerte, mi padre se enfrentó a Tabancán con el rostro avergonzado. El camino del cielo es injusto. Sacudir un árbol con la fuerza de un insecto es inútil. Pero Tabancán adoptó una actitud de firme determinación. Un día llegará una era de claridad y prosperidad. Me pareció ridículo. Como si el mundo se hundiera en la miseria, montañas y ríos quedaron devastados. Lo cierto era que el nuevo emperador era un gobernante sabio, que trajo paz y estabilidad genuinas. Pero nada de eso tenía que ver con mi obstinado padre ni con el calculador Tabancán. Lamentablemente, ya no podía verlo. Mi segunda vida había sido apresurada e inútil. Solo dejó una reputación vacía después de la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el mismo día en que la familia Ta vino a hablar de matrimonio. Al igual que en las dos vidas anteriores, la matrona Ta entró con una sonrisa amable. Parecía digna y amable, nada que ver con el rostro amargado que mostraría más tarde. En ese momento mi madre me dijo que aunque el clan Ta había decaído, la familia Chui prepararía una dote generosa. El clan Ta solo se quedó con una viuda y huérfanos, así que no tendría que preocuparme por un desorden en la corte. ¿Quién hubiera imaginado que, después de casarme, la señora Ta cambiaría por completo de actitud? Ella aceptó mi dote, se volvió extremadamente severa y solo dijo que Ban Kan aún necesitaba dinero para ambiciones mayores. La casa Ta no tenía sirvientes. En los gélidos inviernos, tenía que lavar la ropa a mano para toda la familia hasta que mis dedos se hinchaban y enrojecían. Cada día tenía que asistir a la habitación de mi suegra, soportando interminables ritos. Al más mínimo error, me castigaban imitando las virtudes femeninas. Una vez lloré y me quejé con mis padres. Pero mi padre dijo que casarme con Tabancán era mi bendición y que no debía ser débil ni consentida. Mi madre, tímida y dulce, no se atrevió a decir ni una palabra. Tabancán solo intervino, diciéndome que aguantara. Más tarde ascendió rápidamente de rango, mientras yo me consumía poco a poco en el patio interior de la casa Ta. Él permanecía junto a su madre con una expresión de claro desdén. De hecho, nunca me amó ni estuvo dispuesto a aceptarme. Pero me habían criado con rigor, inculcándome solo que marido y mujer debían respetarse mutuamente. Nunca me había atrevido a esperar un afecto profundo. Él nunca fue tierno conmigo excepto cuando escribía un buen poema o una estrategia sobresaliente que le merecía elogios. En esta vida, sin mí y sin la familia Chui, quiero ver hasta dónde puede llegar. Tras la visita del clan Ta, mi padre volvió a mencionar el matrimonio. Sabía que luchar hasta la muerte era un camino perdido, así que fingí ser dócil y obediente. Luego soborné en secreto a un médico fingiendo una enfermedad grave. El médico declaró que mi energía vital estaba dañada, que mi vida era improbable y que el parto era casi imposible. Usé esto como excusa para rechazar el matrimonio con el clan Ta. Mi padre dudó, en efecto. Pero Tabancán volvió en persona, diciendo que jamás me abandonaría por semejante motivo, e incluso prometiendo que a menos que no tuviera hijos antes de los 40, no consideraría tomar una concubina. Los ojos de mi padre estaban llenos de admiración y elogios. Aún así, vaciló. La duda en mi corazón se agudizó. Porque si Tabancán había hablado así, la vacilación de mi padre no se debía en absoluto a mi preocupación. En mi primera vida, nunca le importé mucho. De repente un pensamiento impactante cruzó por mi mente. Mi padre creía que no merecía casarme con Tabancán. Sea cual fuere la razón, su vacilación me favorecía. Todo lo que hice fue solo para ganar tiempo. Porque el decreto imperial se aproximaba. Cofre tras cofre con regalos de compromiso fueron traídos desde el palacio, llenando el patio. Me quedé momentáneamente aturdido. En mi vida anterior, no había habido tales cosas. El eunuco proclamó el decreto con voz resonante. Al terminar, el silencio invadió el patio.
Nadie se adelantó a recibirlo. Miré a mi alrededor, los colores de la naturaleza humana se revelaban ante mis ojos. Mi padre estaba furioso, mi madre ansiosa, mi hermano mayor conmocionado, mi hermano menor desconcertado. Y Chui Sunian, con la expresión de alguien ansioso por ver una obra de teatro, tenía el rostro lleno de emoción. Nunca antes me había dado cuenta de que pudiera albergar agravios y resentimientos tan profundos. Había vivido bajo el techo de Chui todos esos años, pero al final pudo observar con frialdad cómo toda la familia era destruida. Di un paso al frente con calma para recibir el decreto. Esta concubina agradece a su majestad su gracia. A partir de ese momento, dejé de ser la hija mayor legítima de la familia Chui, y pasé a ser una noble consorte del palacio interior. Me dirigí al eunuco. ¿Sería posible dejar a algunos sirvientes para que me enseñaran las reglas del palacio? Naturalmente aceptó. De esta manera, mi padre ya no podría obligarme a morir por el supuesto honor de la familia Chui. Pero en cuanto regresé al salón interior, mi padre me golpeó con fuerza en la cara. ¿Cómo pudo la familia Chui tener una hija tan desvergonzada como tú?, respondí con serenidad. Padre, oponerse a un edicto es un delito capital. Soltó un bufido frío. Una mujer siempre es una mujer. Lee todos los libros que quieras, nunca lograrás nada. Entonces su ira cayó sobre mi madre, culpándola por no haberme enseñado bien. Sí, en mi vida anterior me había hablado exactamente igual. Fue mi padre quien me enseñó desde pequeño, así que sabía perfectamente que los poemas y las estrategias que Tabankan usó para alcanzar la fama eran todos de mi puño y letra. Sin embargo, este padre, que valoraba el carácter de un erudito, nunca menospreció su respeto por Tabankan. En cambio, me dijo, el saber de una hija no se puede exhibir, así, al menos tu talento no se desperdicia. De niño a menudo elogiaba mis estudios, y con la misma frecuencia se lamentaba, si tan solo hubieras nacido varón. En aquel entonces, no entendía por qué. Finalmente mi padre declaró con frialdad, si insistes en entrar al palacio, a partir de hoy, romperemos nuestro vínculo como padre e hija. Esa noche mi madre me aplicó ungüento con delicadeza en la herida de los labios, murmurando excusas para mi padre mientras trabajaba. Su preocupación era solo por el futuro, sin el apoyo del clan, ¿cómo sobreviviría en el palacio profundo? Pero Chui Sunian solo pensaba en sí misma. Si mi hermana mayor hace esto, ¿cómo afrontarán las hijas de nuestra familia las perspectivas de matrimonio en el futuro? Temía que manchara el nombre de Chui y arruinara los matrimonios de otras chicas. La miré de reojo. ¿No lo había dicho ya mi padre? Ya no soy hija de la familia Chui. Mi madre me dio una suave palmadita en la cabeza. No digas tonterías. Tu padre solo estuvo enojado un momento. Pero sabía que no había hablado con enojo. Antes de partir, me prohibió despedirme, como muestra de su determinación de romper lazos. Sin embargo, mi hermano menor vino en secreto. Me puso en la mano un manojo de pasteles de flor de algarrobo. Los hacía mi propia madre. En aquellos tiempos, siempre que florecían los algarrobos, nos llevaba a recoger las flores y luego hacía pasteles para compartir entre los hermanos. Mi hermanito tenía los ojos rojos. Hermana mayor, mi madre dice que nunca volverás a comer esto. Y recordé mi primera vida. Tras la destrucción de la familia Chui, mi padre se golpeó la cabeza contra la muralla de la ciudad y se suicidó. Mi hermano mayor lo siguió. En cuanto a mi hermano menor, Tabankan hizo que lo desollaran y lo convirtieran en un tambor, colocándolo ante mi sala espiritual para que sonara a todo volumen. Todo porque ese niño una vez sintió injusticia hacia mí, una vez dijo que cada paso que Tabankan daba se construía con la sangre de la familia Chui. En ese momento solo deseé convertirme en un fantasma vengativo, royendo día y noche la carne de Tabankan y Chui Sunian. En mi vida anterior perdí mi oportunidad de venganza. Pero en esta ocasión, no sería así. Aún así, la vida en el palacio se desarrolló mucho más allá de mis expectativas. El nuevo emperador, Xiao Yu, me regaló una noche de bodas completa, bebiendo la copa nupcial conmigo. Su apariencia era austera, pero sus palabras eran cautelosas, casi contenidas. El decreto fue otorgado por la emperatriz viuda sin mi conocimiento. Ella supo que los clanes aristocráticos me preocupaban y pensó así. Ella desconocía las reglas ancestrales de la familia Chui.
Sé que esto te ofende, pero a partir de hoy, somos una sola familia. La emperatriz y la emperatriz viuda, aunque no eran muy cultas, no me guardaron rencor. Los grandes clanes se burlaban sin cesar de él, diciendo que sus orígenes eran humildes, su ascenso ilegítimo, ignorante de literatura y rituales. Pero en ese primer encuentro me brindó una calidez que nunca había sentido en 2 vidas pasadas. Cuando nos acostamos a descansar, se acercó y susurró: «No tengas miedo. Te trataré bien». De repente recordé mi noche de bodas con Tabancán. Me mordí el labio inferior con fuerza y me dije en silencio: «Chui Sunji, esta vida debes vivirla bien». A la mañana siguiente tuve que presentar mis respetos a la emperatriz y a la emperatriz viuda. En el palacio del altar del Fénix los encontré a ambos presentes. El mobiliario era sencillo, incluso descuidado. Sin embargo, ellos mismos estaban sentados con magníficas túnicas, con expresiones nada acogedoras. Demasiado oro y plata los agobiaban, su sabor apenas podía ser elogiado. Hice mis reverencias. Nadie me pidió que me levantara. Como hija de un gran clan, educada en la etiqueta desde la infancia, por supuesto que no me deshonraría. Aún así, su frialdad significaba que la vida en palacio no sería fácil. Claramente esta vida tampoco sería tranquila. Solo cuando una doncella tosió suavemente, la emperatriz viuda finalmente habló. «Oh, levántate, levántate, noble consorte, no necesitas ser tan formal». Entonces sonrió. «Solo admiraba tu cabello y tus adornos, tan finos que me olvidé de mí misma». La emperatriz añadió rápidamente: «Tu reverencia era más elegante que la de cualquier funcionaria del palacio, estaba tan fascinada que olvidé hablar». Entonces, nerviosa, tartamudeó: «Claro que no quise compararte con los funcionarios. Fue, la verdad, bastante divertido. Apenas entré al palacio, ya descubrí muchos negocios turbios en el departamento doméstico. Aunque el harén de Xiaoyu era pequeño, la gestión del personal del palacio era caótica, incluso mis regalos ceremoniales habían sido manipulados. Pero en esta vida, solo deseaba vivir tranquila y a gusto. Acompañé personalmente al mayordomo corrupto ante la emperatriz. Al principio parecía cansada y distraída. Pero cuanto más oía, más se animaba. Cuando los demás se retiraron, ella me tomó la mano con los ojos brillantes. «Eres hábil en la administración del hogar, ¿verdad? Entonces a partir de hoy, todo en el palacio te será confiado». Respondí con firmeza. «Su Majestad, las consortes solo pueden ayudar. Si entrega el gobierno del harén por completo, el mundo dirá que la emperatriz carece de virtud». De inmediato sus ojos se oscurecieron. «Pero mi padre dijo que ser emperatriz no sería ningún problema». Su padre había luchado a vida o muerte junto a Xiaoyu, así que el trono de emperatriz naturalmente recaía en ella. Sin embargo, por mi propia supervivencia, no tuve más remedio que ocuparme de los asuntos con mis propias manos. Cuando Xiaoyu llegó, yo todavía le estaba enseñando a la emperatriz a leer los libros de contabilidad. Se distraía con facilidad. Dijo que sus padres habían sido indulgentes desde pequeña, dejándola hacer su voluntad. Podía blandir una espada, montar a caballo e incluso marchar a la batalla junto a su padre. Pero no sabía nada de administrar una casa. Al verla nerviosa, Xiaoyu solo rió con alegría. Ahora la emperatriz comparte mis mismos problemas. Al ver mi duda, la emperatriz puso cara de diversión y rió. De joven, su majestad apenas estudiaba. Ahora el gran tutor lo obliga a aprender a diario. Pero Xiaoyu cambió de tono repentinamente. He oído que la familia Kui es famosa por su erudición. ¿Podría pedirle a la noble consorte que me instruya? Mis ojos se iluminaron, supe que mi oportunidad había llegado. Xiaoyu había abierto 3 rondas adicionales de exámenes especiales, pero los descendientes de los grandes clanes se negaron a participar. Me quedé atónito. Pensé que su majestad vería a las grandes familias como simples descendientes de la gloria de sus antepasados. Xiaoyu sonrió. Los militares son útiles como militares, los eruditos son útiles como eruditos. Los hijos de familias humildes son buenos, pero los grandes clanes también tienen sus puntos fuertes. Así que recomendé al hijo menor de la familia Wang, Wang Benyuan. El clan Wang era una de las pocas familias aristocráticas con mentalidad abierta.
Wang Benyuan, nacido tardíamente de padre anciano, era un hombre mimado y de temperamento indulgente. Con solo unas pocas palabras bien escogidas para despertar su orgullo, ¿temes no poder superar a los hijos de familias humildes? Seguramente se escabullirá para presentarse al examen. Un pionero llevaría a otro. Tabencon valoraba la reputación por encima de todo, aunque exteriormente fingía despreciar la fama y el dinero. En mi vida anterior, usó los poemas y estrategias que escribí para difundir su renombre. La corte lo invitó 3 veces antes de que aceptara el cargo. Aunque nunca aprobó los exámenes, fue nombrado excepcionalmente y, con el apoyo del clan Chui, ascendió rápidamente para liderar a los nuevos aristócratas. Pero si en esta vida Wang Benyuan se convertía en el erudito más destacado, el primero en ayudar a Xiaoyu a abrir las puertas de los grandes clanes, Tabencon nunca volvería a disfrutar de la gloria como antes. Y en efecto Wang Benyuan ingresó al salón de exámenes y obtuvo el primer lugar en el examen provincial. La familia Wang no solo no lo detuvo, sino que organizó un festín para celebrarlo. Otras ramas de las casas aristocráticas también comenzaron a enviar a sus hijos a presentarse a las pruebas. Solo unos pocos clanes nobles, como la familia Chui, permanecieron obstinadamente impasibles. Al regresar al palacio vi a Xiaoyu de pie ante mi escritorio. Me dio un vuelco el corazón. Había olvidado guardar la estrategia que uno había escrito para el examen metropolitano. Por muy amable que me tratara, ningún emperador toleraría que el harén interfiriera en los asuntos de Estado. Efectivamente, su expresión era sombría. Pero lo que dijo fue: has estado ocultando tu talento. Me reprochó no haberle contado nunca estas cosas. Dijo que una mujer tiene su propia sabiduría como mujer. Un gobernante que culpa a las mujeres o a las circunstancias de su propia incompetencia, eso es una verdadera debilidad. Me llevó de incógnito del palacio al campo. Caminamos por los campos, observando a los campesinos arar y trabajar. Me contó que la pregunta del examen de este año, el gobernante es la luz, el pueblo es el fundamento, era precisamente esa. Fue la razón misma de la caída de la dinastía anterior. Y la convicción de toda la vida de él y su padre. Cuando hablaba, el brillo en sus ojos era deslumbrante. Aunque en mi primera vida solo viví 10 años, sin salir jamás de los aposentos de las mujeres, yo también recordaba que entonces el mundo había sido pacífico, la gente segura y contenta. Sin embargo, Tabancan siempre había menospreciado a Xiaoyu. Por su humilde cuna, por su cortesía y humildad hacia el talento, lo cual solo hacía que los grandes clanes fueran más arrogantes. Solo ahora comprendí realmente lo ridículo que era el supuesto orgullo y conservadurismo del clan. Pero cuando regresamos al palacio, los asesinos atacaron. Xiaoyu ordenó a los guardias que me protegieran por completo, sin darse cuenta de que se exponía. En el instante de peligro mortal, corrí hacia él, pero él se giró para protegerme, tomando una espada con su propio brazo. Me abrazó fuerte con pánico en sus ojos como nunca antes. Luego susurró: ¿puedo hacerte daño una segunda vez? Pregunté desconcertado. ¿Qué quieres decir? Nada. Entre Xiaoyu y yo, la armonía se hizo cada vez más profunda. Había pasado más de 1 año desde que entré en palacio, y aún no tenía hijos. La emperatriz tampoco. Claro que no los tendría. Porque ella y Xiaoyu nunca habían consumado su matrimonio. El hombre que amaba había muerto en el campo de batalla, y su padre insistía en que su familia debía enviar a una hija al palacio. Pensó, y luego dejó que fuera ella. Pero ella y Xiaoyu se conocían demasiado. Desde niños, lo regañaba como a un hermano menor. El día de su boda, se quedaron mirándose fijamente, incapaces de cruzar esa barrera. A menudo me decía: si algún día deseas convertirte en emperatriz, dejaré el palacio y viviré libre. Pero sabía que tal cosa era imposible. Su padre ostentaba el poder militar, solo si ella se convertía en emperatriz, tanto la familia Xiao como la suya podrían estar tranquilas. Cuando los ministros propusieron ampliar el harén, Xiaoyu se negó, alegando que enfurecería a los clanes aristocráticos. Cuando me lo dijo le respondí: si su majestad desea ganarse el corazón rápidamente, abrir una selección de talentos es sin duda la mejor manera. Estaba tan enojado que se quitó la manga y se fue. Yo solo estaba desconcertado. Cuando la emperatriz lo supo, sonrió y me dio un ligero golpecito en la frente. ¿Por quién lo tomas exactamente?
Me quedé atónito. Al ver que seguía sin entender, bajó la voz. Sunyi, le gustas. Pero no estaba aquí por amor. Veía a Xiaoyu como una confidente. La gran estrategia que Tabencong proclamó en mi vida pasada había sido admirada por Xiaoyu, esa estrategia era mía. Xiaoyu dedicó 10 años a llevarlo a cabo paso a paso, incluso mejor de lo que jamás imaginé. Había vivido sin sentido, y aún así, agradecía que él hiciera realidad mi sueño de paz y prosperidad junto al mar y el río. Al final, Xiaoyu siguió negándose a abrir la selección de talentos. Pero desde que la emperatriz dijo la verdad en voz alta, me sentía incómodo cada vez que lo enfrentaba. En mi vida pasada con Tabencong, no había habido verdaderos sentimientos entre un hombre y una mujer. La familia Chui tampoco me había enseñado esas cosas. A pesar de todas mis lecturas, a pesar de 2 vidas, seguía sin entender qué significaba sentir simpatía por alguien. Cuando Xiaoyu me miró, fue como si contemplara un tesoro que por fin había recuperado tras años de pérdida. ¿A eso le llamaban simpatía? Esa primavera, Tabencong también se presentó al examen metropolitano. El año anterior, no había sido Wang Benyuan quien había obtenido el máximo honor, sino el primo de Tabencong, Tabencun. Tabencun fue admitido en la Academia Anlin, el lugar con el que los eruditos soñaban día y noche. Tabencong no soportaba que nadie eclipsara su gloria. Pero esta vez, solo quedó en segundo lugar. De inmediato corrieron rumores entre la gente. La noble consorte estuvo prometida al joven maestro Ta. El emperador por celos suprimió su puntuación. De lo contrario, con el talento del joven maestro Ta, ¿cómo podría no ser clasificado en el primer nivel? Dicen que su majestad solo finge dar la bienvenida a los aristócratas. De lo contrario, ¿cómo es posible que el año pasado los 3 primeros laureados pertenecieran a grandes familias, pero este año no? Quizás ni el propio Tabencong comprendiera por qué no logró alcanzar el primer nivel. Estaba seguro de que había trabajado en su contra entre bastidores, y había intentado usar la opinión pública para presionar a Xiaoyu. Pero nunca supo que fui yo quien recomendó a varios examinadores para el examen de este año. Hombres de pura integridad, rectos y de mente clara, que juzgaban la escritura no por la ornamentación, sino por la sustancia. Para ellos, por muy elaborado que fuera el ensayo de Tabencun, era vacío, carente de valor práctico. Quería cortarle el camino a las nubes, total y completamente. Porque en la vida pasada, lo que realmente se ganó la admiración de Xiaoyu fue la estrategia que escribió, obligada a llevar el nombre de Tabencun. Y con ello la reputación que la familia Chui se había forjado durante generaciones entre los eruditos del reino. Ahora que Tabencun no tenía nada, por supuesto, no podía ganarse la admiración de Xiaoyu. El examen de palacio de este año se centró en la practicidad, la agricultura, el riego y los impuestos. Aunque los hijos de los aristócratas poseían un alto nivel de erudición, desconocían por completo las necesidades del pueblo y las responsabilidades del emperador. De los asuntos privados surgieron los asuntos de Estado, lo que parecía pequeño se volvió grande. Xiaoyu hizo entonces algo sin precedentes, publicó los temas y ensayos del examen de palacio. El ensayo de Tabencun desató de inmediato un acalorado debate. Los académicos lo elogiaron sin reservas, pero quienes realmente participaban en el gobierno solo pudieron negar con la cabeza. Xiaoyu aprovechó esto para sembrar una pregunta en todos los corazones. ¿Cuál es el propósito de aprender y estudiar, al final? Con un camino bloqueado, Tabencun intentó forjar otro, reticente a renunciar a su sueño de las nubes azules. Aunque no logró ubicarse entre los 3 primeros, aún así llamó la atención de la hija del primer ministro. Lo cual no era de extrañar. Después de todo, su atractivo físico y su aire refinado siempre habían cautivado a las mujeres. El primer ministro adoraba infinitamente a su única hija, nacida ya mayor. Incapaz de resistirse a sus súplicas, aun sabiendo que corría el riesgo de ofender al emperador, le allanó el camino a Tabencun. Así, Tabencun fue enviado directamente a la Academia Anlin. Xiaoyu me lo contó. El primer ministro fue el primer gran ministro de la antigua dinastía en someterse a mí. Debo tratarlo con favor. En la corte aún estoy vinculado de muchas maneras. Pero Tabencun, al ingresar al Anlin por los contactos de una mujer, fue naturalmente despreciado y envidiado por sus pares. Soportó con paciencia y gracias a las maniobras del primer ministro, poco a poco se afianzó.
Fruncí el ceño ligeramente. Xiao Yu dudó antes de preguntar. ¿Qué opinas de este hombre? ¿Qué pensaba yo? Una vez compartimos la misma cama, una vez me inculcó el odio hasta los huesos. Al final, solo pude responder. No hay ningún conocimiento entre él y yo. Sin embargo, en mi corazón, lo recordaba bien. Y tenía la intención de hacerle un regalo. En mi vida pasada, tenía una confidente llamada Hontu, la cortesana del pabellón Banua. Provenía de la familia de un funcionario caído, y vendía arte, pero no su cuerpo. Y Tabenkun fue el único hombre al que admitió en su habitación. El mundo es indulgente con los hombres y la historia de Hontu adornándolo se trató como un cuento romántico. Solo mi suegra, la señora Ta, me echó toda la culpa, diciendo que no podía conservar el corazón de mi marido. Las damas nobles de la capital me convirtieron en su hazmerreír. Más tarde supe que la señora Ta y la familia Hon tenían vínculos. Nunca podré olvidar que cuando estaba gravemente enfermo al borde de la muerte, Tabenkun trajo tranquilamente a Hontu a casa. Al verme incluso fingió sorpresa. Ah, ¿por qué se ve tan mal la señora? Esa humillación como lodo me cubrió de pies a cabeza. Y afuera, los cuentos populares alababan su amor como conmovedor y hermoso. Pero en esta vida, no habría tal historia. Cuando Tabenkun entró de nuevo en el pabellón Banua, una noche de placer primaveral con Hontu evocó la imagen del marqués Annal, un hombre al que había rechazado muchas veces. Derribó la puerta de una patada y arrojó a Tabenkun medio desnudo desde el segundo piso. Hontu, que ya no era la luna intocable, perdió su mayor valor. Yo lo había arreglado todo. Atraí a Tabenkun al pabellón Banua y soborné a la sirvienta de una cortesana oprimida durante mucho tiempo por Hontu. Cuando Tabenkun y Hontu se reencontraron, me aseguré de que bebieran una copa de vino de la unión. Luego le eché sal a la historia y le envié un mensaje a ese heredero frívolo. Ahora, sin la familia Chui, sin la casa del primer ministro, ¿cómo podría Tabenkun encontrar otro camino hacia las nubes azules? En ese momento, no era más que una cigarra de finales de otoño. Y pensé en mi familia, allá lejos en Kingel. Desde que entré en palacio, no había recibido ni una sola carta. Si en esta vida lograba mantener a salvo a la familia Chui, mi deber filial estaría cumplido. Lo que debía hacer, lo hice. Pero las deudas que debía reclamar aún no estaban saldadas. Dejé a propósito algunas cosas viejas de casa donde pudieran verse. Como era de esperar, Xiao Yu se dio cuenta y preguntó. Aproveché la oportunidad para contarle sobre mi pasado. Desde pequeña llevé las esperanzas de mi clan, mis días estaban llenos de infinitas lecciones. Al crecer, seguí a mi madre para aprender a administrar el hogar. Mi padre era estricto conmigo mientras que mi madre solo sabía preparar sopas nutritivas. Xiao Yu dijo con suavidad. Pero aún deseas verlos, ¿verdad? Por eso antes de mi cumpleaños, Xiao Yu permitió a la familia Chui entrar a la capital y reunirse conmigo. Pero la familia Chui respondió que la salud de mi madre era delicada y no estaba en condiciones para un viaje largo. Inesperadamente por mi bien, Xiao Yu fue a Kingel en persona. Al regresar, no mostró alegría alguna, solo me abrazó con ternura y dijo, Sun-yi, a partir de hoy te trataré bien, de verdad bien. En cuanto al temperamento de mi padre, podía imaginarme lo desagradable que debía ser, sin siquiera molestarse en mostrarle respeto al emperador. En ese momento algo en mi corazón se sintió conmovido por primera vez. En el banquete familiar, cuando la casa Chui entró en palacio, incluso la emperatriz viuda asistió. Sin embargo, semejante honor solo hizo que mi padre alzara la cabeza, más arrogante que nunca. En el 14º año de Yongle, asistí una vez a un banquete de estado, y hasta el día de hoy no lo olvido. Ese año el palacio abrió sus puertas al pueblo, invitando a muchos eruditos de renombre. Extravagancia sin igual, rituales elaborados al extremo. En aquel entonces, tanto los eruditos como la realeza consideraban que tal pompa era la verdadera marca de una gran nación de decoro. Mi hermano mayor parecía preocupado, pero, acostumbrado a obedecer a su padre, no dijo nada. Dije lo que quería. Su Majestad se preocupa por la gente. En el palacio la ropa y la comida son sencillas. El agua que arrastra el barco también puede volcarlo. Sin frugalidad, ¿cómo podríamos tener la paz de hoy? El rostro de mi padre se sonrojó de ira,
pero ante el Hijo del Cielo solo pudo contener su furia. ¿Qué te enseñé? ¿Cómo puedes juzgar los asuntos de Estado con tanta ligereza? Aún no había respondido cuando Xiaoyu sonrió y habló. El conocimiento de la noble consorte es amplio. Me ha ilustrado de muchas maneras, gracias a la buena instrucción de su maestra. Dijo mi padre con dureza. Ella es solo una mujer. Pero Xiaoyu lo interrumpió. Como su maestro conoce los ritos, seguramente comprende que una vez que la noble consorte entra en la familia imperial, ya no está bajo su tutela. No lo dijo directamente, pero su significado era claro: entre mi padre y yo ya no había padre e hijo, sino gobernante y súbdito. Mi padre comprendió con expresión sombría y fea, pero no pudo decir más. Ante esto, la emperatriz viuda alegó estar enferma y despidió el banquete de inmediato. Antes de irse, mi madre no dejaba de girar la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de incontables palabras no dichas. Y la mirada de Cui Sunyan se posaba incesantemente en Xiaoyu. Mi padre pensó una vez que me negaba a casarme con un miembro de la familia Ta porque buscaba riqueza y honor. Pero él no sabía que la hija menor a la que adoraba tenía mucha más ambición. Muy bien, entonces. Ayudaría a mi buena hermana menor a cumplir su deseo. Le pregunté a mi hermano mayor: ¿sabes cuánto grano producía un mu de tierra en la última dinastía? La pregunta lo tomó por sorpresa. Un mu producía un dan de arroz. Una persona necesitaba 2 dan al año. Pero ahora un mu podía rendir hasta 2 dan. Mi hermano parecía desconcertado, sin entender por qué le había hablado de esto. Suspiré. La gente trabaja a diario en el campo solo para saciarse. Dime, hermano, ¿por qué leemos libros? ¿Para dejar un nombre para la eternidad o para ascender peldaño a peldaño? Por fin lo entendió. Su voz se volvió firme. Es para establecer el corazón para el cielo y la tierra, para asegurar el destino del pueblo, para heredar el saber de los sabios y para inaugurar una era de paz para 10.000 generaciones. Regresaré al clan y debatiré estos asuntos con los maestros. Mi hermano menor, mientras tanto, admiraba profundamente a Xiaoyu. Incluso dijo con entusiasmo que quería aprender artes marciales para luchar en batalla. Padre palideció. Para él, todos los oficios eran ruines, solo el conocimiento académico era noble. Pero Xiaoyu no consintió a mi hermano menor como antes. Se limitó a sonreír, alborotándole el cabello. Bien. Gracias a que los soldados derramaron su sangre en el campo de batalla, los eruditos pueden sentarse en paz y continuar sus estudios. Añadió mi hermano mayor. A pesar de su juventud, su espíritu es más grande que el mío. Mi padre era la viva imagen de un patriarca, sin permitir jamás que nadie lo desafiara. Sin embargo, ahora, sus hijos recorrían los caminos que él más despreciaba. Pensé que se trataba de una especie de venganza silenciosa. Esta vez, sin embargo, no discutió. Incluso reveló su deseo de aceptar un puesto de profesor en la Academia Imperial. También habló de concertar una boda para Cui Sunyan en la capital. A excepción de mi hermano mayor, todos los demás tenían la intención de quedarse en la ciudad. Y desde entonces finalmente encontré la respuesta a la duda que me había atormentado durante tanto tiempo. En un monasterio a las afueras de la capital, vi inesperadamente a mi padre presentando sus respetos junto a Tabancán. Me dio un vuelco el corazón. Siempre me había parecido extraño su actitud hacia Tabancán. Incluso me pregunté si en su juventud habría sentido afecto por la madre de Tabancán. Por amor a ella amaba todo lo que le pertenecía, y por eso, una y otra vez, me obligaba a soportar, a ceder. Pero ahora parecía que no era así. Incluso a un emperador como Xiaoyu lo miraba con desdén. Entonces, ¿quién pudo hacerle inclinarse y ofrecerle respetos? En su corazón, el peso que cargaba, no era la antigua dinastía. Espera, la antigua dinastía. Si no se arrancan las malas hierbas, siempre hay peces que se escapan de la red. Cuando regresé al palacio, Cui Sunyan ya me esperaba. Venía a verme casi a diario. La primera vez que entró, sus ojos codiciosos lo recorrieron todo. Había intentado concertarle matrimonios con algunos eruditos reputados y de linaje limpio, pero ella encontraba excusas para rechazarlos a todos. Desde pequeña le encantaba competir conmigo. Ahora, la única forma de superarme era apoyándose en Xiaoyu.
Así que a menudo me sondeaba con palabras cautelosas, preguntándome sobre sus preferencias y sus movimientos. Hoy no fue la excepción. Sabiendo que Xiaoyu cenaría conmigo, se quedó allí deliberadamente y no se fue. Así que invité a la emperatriz a acompañarnos. Antes de que Xiaoyu o yo hubiéramos hablado, la emperatriz ya no soportó las miradas sugerentes que Cui Sunian le lanzaba. La miró fijamente y dijo con una sonrisa: ¿Sufre la señorita Cui de alguna enfermedad ocular? ¿Llamo al médico imperial? Cui Sunian rió forzadamente. La emperatriz entonces contó una historia tranquilamente. Una vez tuve una hermana muy querida. Mientras estaba enferma, su esposo se entretuvo con su hermana menor. Me enojé tanto que le rompí las piernas. El rostro de Xiaoyu se tensó levemente y yo casi me echo a reír. La emperatriz sonrió como una flor, volviéndose hacia Cui Sunian. Dígame, señorita Cui, ¿acaso un hombre así no merece un castigo?, balbuceó Cui Sunian, desconcertado. Tan asustada que se fue antes de terminar de comer, y dijeron que tuvo pesadillas toda la noche. Solo me burlé para mis adentros. Esto era solo el principio. Pero esa noche Xiaoyu me castigó severamente. Inclinándose cerca de mi oído, murmuró: Sunji, yo también soy exigente. Busca a la emperatriz si quieres, pero mejor búscame a mí. Te garantizo tu satisfacción. Más tarde, al volver a ver a mi padre, usé el matrimonio de Cui Sunian como prueba. Un erudito refinado. Un príncipe impotente del clan imperial. O un comandante con poder militar. Inesperadamente se inclinó por lo último. Aunque el general era de sangre militar, analfabeto y de aspecto tosco, la ambición de su padre era inmensa. Aparentemente otros podrían creer que me estaba abriendo camino. Pero yo sabía que lo hacía por Tabencon, dispuesto incluso a sacrificar a su propia hija como ofrenda. Quizás en la vida pasada, el exterminio de la familia Cui no fue solo una falsa acusación de Tabencon. Pero si mi padre le era tan devoto, ¿por qué Tabencon seguía intentando aniquilarnos? Le dije a Cui Sunian que su padre quería casarla con el general Ma. En cuanto a quién era, podía preguntar en el campamento militar a las afueras de la ciudad. La siguiente vez que entró al palacio, su rostro estaba pálido. Seguramente no solo había oído historias, sino que lo había visto con sus propios ojos. Por primera vez se arrodilló sinceramente ante mí. Hermana, yo. No quiero. Por favor, ayúdame. Sonreí, al como ella recordaba del pasado. Eres mi única hermana. Claro que debo ayudarte. Pero es la voluntad de mi padre. Mostró un atisbo de resentimiento. Si no hubieras desafiado a tu padre una vez, ¿cómo podrías disfrutar de la gloria de hoy? Fue solo porque el edicto imperial llegó ese año, dejándolo sin opción. Los ojos de Cui Sunian brillaron de repente. Me acerqué y susurré: el heredero del marqués Anam, Lumin, guapo, apuesto, aficionado a las mujeres con talento. Asiste con frecuencia a los encuentros poéticos en el pabellón Zuijin. El nombre Lumin era infame en mi vida pasada. Con palabras melosas, atraía a las mujeres a la ruina, solo para arrastrarlas a su mansión y atormentarlas como un demonio. Pero como único heredero del marqués, todo estaba encubierto. Más tarde se casó con la hija única del general de la guarnición del norte, una mujer aún más cruel que él. Juntos torturaron a sus concubinas hasta que una escapó y el escándalo finalmente salió a la luz. Xiaoyu estaba furioso mientras que Tabenkan solo se maravilló con fingida admiración. Para entonces el compromiso matrimonial ya estaba concertado. Sin embargo, Lumin seguía pavoneándose como un libertino, sin rechazar a ninguna mujer que se cruzara en su camino. Con mi sutil insistencia, mi padre se inclinó hacia el general Ma. Y Lumin, en ese momento de urgencia, se convirtió en la mejor opción para Cui Sunian. Siempre había sido tan segura de sí misma que seguramente creía que Lumin estaría dispuesta a romper un compromiso por ella. Por un lado, Cui Sunian buscaba desesperadamente una salida. Por otro lado, Xiaoyu finalmente descubrió la verdadera identidad de Tabenkan. Era hijo ilegítimo del príncipe heredero de la antigua dinastía y una concubina. En medio del caos, su madre huyó y fue acogida por Madame Ta, quien acababa de perder a su propio hijo. En ese momento, todo me quedó claro. Mi padre debió de saberlo desde siempre.
Consideraba a Tabenkan la encarnación de todas sus esperanzas y recuerdos de la antigua dinastía. A sus ojos, esa era la verdadera legitimidad. Creía que trabajaba por la restauración. El linaje remanente de la antigua dinastía valía, para él, más que una hija como yo. No pude extender mi linaje, no pude alcanzar renombre eterno, no pude hacer realidad sus ideales. Su insistencia en que me casara con Tabenkan solo pretendía justificar su apoyo. Qué ridículo en mi vida pasada, pensé que Tabenkan se había encumbrado con mi nombre y el poder de la familia Cui. Pero la verdad es que incluso sin mí, mi padre habría invertido todas sus fuerzas en prepararle el camino. Al comprender esto mi corazón se enfrió y se sintió más reticente que nunca. Xiaoyu me abrazó con ternura y dijo lentamente, si solo es él, prometo que la familia Cui estará a salvo. Tras descubrir el secreto, Xiaoyu decidió esperar, aguardar el momento oportuno hasta que pudiera erradicar todo vestigio de la antigua dinastía. Pero cuanto más investigaba, mayor era la revelación. Tabenkan no era realmente el hijo del príncipe heredero. Era el bastardo fruto del adulterio de aquella concubina. Ansiaba ver el rostro de mi padre cuando supiera la verdad. Por un bastardo me había destrozado la vida en el primero, me había matado en el segundo y ahora buscaba sacrificar a otra hija en el tercero. En cuanto a Cui Sunian, demostró ser más capaz de lo que esperaba. Estaba embarazada. Normalmente debería ser llevada en un pequeño sedán a la finca del marqués como concubina. Pero la casa de un marqués de renombre necesitaba preservar la reputación de la familia Cui, así como la de una consorte noble en palacio, y no podía ofender a la familia del general, unida por matrimonio. Mi padre nunca imaginó que Cui Sunian se atrevería a semejante cosa. Se arrodilló con el rostro surcado de lágrimas, balbuceando incoherencias. Su hija estaba equivocada, su hija realmente no sabía nada. Su padre la golpeó tan fuerte que cayó de bruces, y luego le echó toda la culpa a su madre. Bien hecho. Criar a una hija así. Como si el parto fuera solo responsabilidad de la mujer. Como si criar hijos fuera solo culpa de la madre. Cada vez que ocurría un desastre, todos los pecados recaían sobre las mujeres. Las llevé ante Xiaoyu. El heredero del marqués de Enam también estaba presente. Dije con frialdad, heredero, mi hermana afirma que no sabía nada. ¿Qué opina su señoría? Cui Sunian no esperaba que la expusiera tan abiertamente, su rostro palideció al instante. La expresión del heredero también cambió. Una aventura secreta era una cosa. Pero engañar a la hermana menor legítima de una consorte noble de Quiborn era harina de otro costal. Inmediatamente sacó una carta y un pañuelo escritos por Cui Sunian como prueba. Mi padre, furioso, apenas podía mantenerse en pie, y se esforzó por hablar con voz entrecortada. No le enseñaron bien, que la casa del marqués la trate como le parezca. Cui Sunian se arrastró hasta mis pies, sollozando. Hermana. Hermana, sálvame. Me volví hacia el marqués de Enam. ¿Qué pretende el marqués? El marqués dejó clara su postura. Ya había negociado con la casa del general que Cui Sunian se casaría como segunda esposa, pero solo si la boda se celebraba primero, antes de cualquier otra discusión. Este acuerdo le pareció justo. Cui Sunian respiró aliviada. Debió pensar que había ganado la apuesta. Pero ella no sabía lo miserable que sería su derrota algún día. Esto no podía ocultarse. Xiaoyu, temiendo que dañara mi reputación, quiso silenciarlo. Pero dije, no hace falta. Los muertos ya no están, ¿qué sentido tiene aún el falso honor? En cuanto a Cui Sunian, quiero que todos en el reino sepan qué clase de mujer es, que sepan cómo entró en la casa del marqués de Enam. Quiero que nunca más levante la cabeza en esta capital de Dinjin. Tabankan ya debía de haberse vuelto loco. Ya no avanzaba paso a paso como en su vida anterior. Como el trono nunca fue suyo, conspiró con traidores de la antigua dinastía y se coludió en secreto con los turcos. La noticia llegó de la mano del mismo joven al que la emperatriz había amado profundamente. Tras años separados, ya no eran los mismos que una vez fueron. Así que no había muerto. Solo había seguido un plan, ir en secreto a los turcos como espía. Cuando Xiaoyu me lo contó, la emperatriz aún no lo sabía. No se atrevió a decirlo. Temía que ella tomara un látigo y lo golpeara sin piedad. Así que fui en su lugar.
La emperatriz se quedó atónita al principio, luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Está vivo, eso solo basta. No le importaba nada más. Entre lágrimas y risas, insistió en que me quedara a pasar la noche, diciendo que me contaría su historia. Últimamente me cansaba con facilidad, no toleraba la comida grasosa y mi menstruación se había retrasado más de un mes. Cuando vi el plato de pescado en la mesa, me invadieron las náuseas. La emperatriz se regocijó y llamó al médico imperial. El diagnóstico era claro, estaba embarazada. Me quedé paralizada. ¿Podría realmente ser madre? Doble felicidad. Lloró. Debemos informar de inmediato a la emperatriz viuda y a su majestad. Pero la detuve. Es tarde. Mañana se lo diré yo mismo a Xiaoyu. La emperatriz solo sonrió con picardía. Sin embargo, al día siguiente, antes de que pudiera hablar, Xiaoyu dijo: yo personalmente dirigiré la campaña. Las palabras que quería pronunciar se me quedaron en la garganta. Solo fruncí el ceño. Él me consoló. Mi padre y yo nos hemos preparado durante años. Esta vez, sin duda, conquistaremos a los turcos. En cuanto a la capital, solo estoy representando una obra para ellos. Incluso cuando se fue no le conté de mi embarazo. Desde que entré en palacio, siempre me apoyó. No me convertiría en una carga para él. Quería que se fuera sin que nada lo detuviera. Tras la salida de Xiaoyu de la capital, se avecinaban tormentas. En nombre de la emperatriz viuda, llamé a mi padre al palacio con el pretexto de interrogarlo. En cuanto me vio, frunció el ceño y me regañó. ¿Por qué está aquí la noble consorte? Demasiado indecoroso, contrario a todo decoro. Curvé los labios en una fría sonrisa. Comparado con la traición y la rebelión, parece mucho más apropiado. Su rostro cambió drásticamente. Tú, ¿qué estás diciendo? Insistí. Para un padre el linaje lo es todo. Solo el linaje de la dinastía anterior se considera legítimo. Pero una hija que no pueda prolongar la línea puede ser sacrificada a voluntad. Su rostro se ensombreció. Hija desleal. ¿Cómo te atreves? Agité la mano. Los sirvientes trajeron a los antiguos asistentes del príncipe heredero y a los sirvientes de la casa Ta, quienes relataron cada detalle de los orígenes de Tabanquán. El rostro de su padre palideció pasando del verde a la blancura mortal. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Negando con la cabeza, murmuró una y otra vez: imposible, esto no puede ser cierto. Dije con frialdad. Incluso dejando de lado que no es de la misma sangre que la dinastía anterior, el mero hecho de que se confabulara con los turcos lo hace indigno de ser emperador. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Se confabulaba con los turcos? Lo miré con desprecio. No hacía falta decir más. Entreguen la lista de traidores, y los inocentes de la familia Chui aún podrán ser perdonados. Padre levantó la cabeza con voz forzada pero firme. El clan Chui jamás se doblegará ante los rebeldes. Le dediqué una sonrisa fría. Bien. A partir de ahora, mi hermano mayor será el nuevo jefe de la familia Chui. Puse a mi padre bajo arresto domiciliario. No tenía ninguna esperanza real con él. Los espías de Xiaoyu ya lo habían descubierto casi todo. Solo lo hice para que me criara, para darle una última oportunidad. Medio mes después de que Xiaoyu abandonara la capital, probablemente ya enfrentándose a los turcos, Tabanquán alzó su estandarte en rebelión. Sus fuerzas avanzaron victoria tras victoria, y penetraron directamente en la ciudad. La emperatriz viuda nos condujo a la emperatriz y a mí a enfrentarnos a él en el salón principal. Detrás de él se encontraba un grupo de ministros de la antigua dinastía, con rostros radiantes de triunfo. El gran salón ya estaba rodeado. Tabanquán gritó. Soy el único descendiente del príncipe heredero de la antigua dinastía. Hoy vengo a restaurar el orden en el reino. Entonces se volvió hacia mí con una mueca de desprecio. Sun-Yi, estabas destinada a ser emperatriz. ¿Te arrepientes ahora? La emperatriz ladeó la cabeza, susurrando. ¿No dijiste que nunca quisiste ser emperatriz? Que yo lo desee o no, es otra cosa. Pero no es la adecuada. Ante eso,
La emperatriz viuda solo aplaudió. El comandante de la Guardia Imperial desenvainó repentinamente su espada, apuntándola directamente a Tabancán. En un instante los guardias rodearon a toda la fuerza rebelde. Tabancán rugió de furia. Chen Wen. El comandante respondió, de los 12 hermanos de nuestra tropa, todos menos yo murieron defendiendo a la familia del príncipe heredero de la antigua dinastía. Esa deuda ha sido saldada. La vida que aún conservo me fue salvada por su majestad en el campo de batalla. Tabancán estalló en carcajadas, con la voz desgarrada por la locura. Bien. Muy bien. Emperatriz viuda, emperatriz, noble consorte morirán conmigo. Puede que yo pierda, pero Xiaoyu tampoco ganará. Ante esto, todos nuestros rostros cambiaron. Junto a la emperatriz, una anciana enfermera cayó de rodillas con un golpe sordo. Su Majestad, soy culpable. Fui espía de la antigua dinastía. Pero te vi crecer. Nunca me trataste con desprecio. ¿Cómo podría envenenarte? Con eso su cuerpo se desplomó y la sangre brotó de su boca. Que la lealtad sea demostrada por ambos lados. Beberé este veneno en tu lugar. La emperatriz gritó mamá. Se giró con los ojos encendidos de odio, y agarró la espada de un guardia, arrojándola directamente a Tabancán. No tuvo tiempo de reaccionar antes de gritar y desplomarse en el suelo. La hoja se clavó profundamente en su muslo, y la sangre brotó como un manantial. Dije con frialdad. Tabancán, tu madre se acostó con otro hombre. Los vasallos del expríncipe heredero y los propios sirvientes de la familia Ta pueden dar fe de ello. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y avergonzados, pero sin sorpresa. Siempre lo supo. Así que en mi vida pasada, no solo usó a la familia Chui como trampolín. Sabía muy bien que el apoyo de mi clan dependía completamente del falso linaje que pretendía llevar. Pero ningún muro puede detener el viento para siempre. Una vez que mi padre descubriera la verdad, inevitablemente se volvería contra él. Tabancán apretó los dientes ante el dolor, obligándose a enderezarse. Pero antes de que pudiera levantarse, una flecha le atravesó el corazón. Era Xiaoyu. Vestido con armadura, descendió del cielo como un dios de la guerra. Cuando le llegó la noticia de la derrota de Tabancán, mi padre se quitó la vida. Dijo que toda su vida había estado ciego y desorientado, confundiendo al hombre equivocado. Sin embargo, lo único que lamentó de principio a fin, fue que Tabancán no fuera realmente de la sangre del expríncipe heredero. Nunca me arrepentí de lo que nos había hecho. Así que se lo conté a mi hermano mayor. El hombre al que siempre veneraste, esto es lo que realmente hizo. Su Majestad fue misericordiosa, perdonando a los inocentes miembros de la familia Chui. Pero padre, él no era digno de entrar en el templo ancestral, indigno de ser el patriarca de la línea Chui. En los ojos de mi hermano mayor se percibía vacilación y reticencia. Sonreí. Cuando conspiró con Tabancán, ¿pensó alguna vez en mí? ¿Pensó alguna vez en el clan? ¿Hubo siquiera un instante de reticencia en él? ¿Debíamos morir todos por la supuesta rectitud de su corazón? Mi hermano mayor no dijo nada más. Chui Sunian seguía rogando para entrar al palacio. Antes siempre reprimí sus peticiones. Ahora que todo había terminado, ella era la última deuda pendiente de esta vida. Cuando entró, su rostro aún mostraba heridas. En cuanto entró, intentó arrojarse a mis brazos, pero una criada la apartó. Su señoría está embarazada. La consorte del heredero debería moderarse. Los celos brillaron en los ojos de Chui Sunian. Bajó la cabeza. Hermana, eres verdaderamente bendecida. He sufrido demasiado. Soplé suavemente la espuma de mi té. ¿De verdad? Chui Sunian rechinó los dientes. Ese aire del marqués de Annam. La interrumpí. Hermana, este es el camino que elegiste. Incluso de rodillas debes llegar hasta el final. Se quedó paralizada y de repente despertó. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Me tendiste una trampa. Curvé los labios levemente. ¿Y si lo hiciera? Se lo diría a su Majestad. Diría que tu corazón es venenoso. Sonreí suavemente. Su Majestad ya lo había dicho,
permitirte conservar el título de consorte del heredero es suficiente misericordia. Chui Sunian permaneció aturdido, sin alma. ¿Por qué? Soy tu propia hermana. Sí, en mi vida pasada fui su hermana mayor. La miré con voz ligera como el viento. Quizás porque en esa vida aún me debías algo. La emperatriz por fin se reencontró con el joven que había amado. Apenas habían vuelto a estar juntos, y ya anhelaba escapar de los muros del palacio. Xiaoyu dispuso su muerte fingida y la liberó. El hombre fue nombrado comandante de la frontera norte. La emperatriz se disfrazó y se fue con él. Antes de partir, estaba demasiado feliz para dormir. Para escapar del palacio, para escapar del título de emperatriz, moriría de alegría. Un día, cuando te canses, trae a tus hijos a visitarme al norte. Xiaoyu sonrió a medias. No habrá tal día. La emperatriz resopló, aún encantada. Pero una nación no puede vivir sin emperatriz. Xiaoyu obedeció la voluntad del pueblo y me nombró emperatriz. Como estaba embarazada, todas las ceremonias se apresuraron. El propio Xiaoyu me instaló desde el palacio central, un derecho reservado solo para una emperatriz principal. Pero Xiaoyu acababa de derrotar a los turcos y aplastar los restos de la antigua dinastía, y todos los funcionarios le temían, nadie se atrevía a objetar. Juntos en el salón del trono dorado, aceptamos la reverencia de la corte. Los ojos de Xiaoyu brillaron como estrellas mientras susurraba, Sun-yi, compartiré este reino contigo. La emperatriz viuda apreciaba a la emperatriz, pero a menudo se quejaba de su impulsividad, insistiendo en que debía casarme con una hija digna de un gran clan. Pensé entonces en alguien. Kui Sun-yi, la hija mayor legítima de la familia Kui. Al pasar por Kingel una vez, la vi disfrazada en una reunión de poesía. Se vistió de hombre lamentándose en voz baja. Este mundo es demasiado injusto con las mujeres. Solo una mirada, solo un instante fugaz, pero me desgarró el corazón. Pero en aquel momento, no le di mucha importancia. Solo ahora al oír su nombre lo recité en voz baja sin darme cuenta. La emperatriz viuda actuó por su cuenta, decretando la noble consorte. Envié hombres para bloquear el edicto, solo para enterarme de que se había quitado la vida. Entonces supe del gobierno de la familia Kui, sus hijas jamás serían concubinas. No debía haberla codiciado, no debía haberla humillado. Así que me sentí profundamente culpable y cuidé con más cariño al clan Kui. Pero en lugar de eso, crié a un lobo. Su padre conspiró con Tabenkong para apoderarse del trono. Cuando destruí a la familia Kui, supe que fue su padre quien la condujo a la muerte en esa vida. El tormento me mantuvo en vela durante años. Busqué incansablemente cualquier cosa relacionada con ella. Solo al 10º año de su muerte me di cuenta de que me había enamorado de ella. Quizás el cielo fue misericordioso. Renací. Esta vez, tras el decreto de la emperatriz viuda, llegaron mis regalos de compromiso. Le daría todo lo que merecía. Era una buena mujer, verdaderamente buena. Ella me ayudó a la emperatriz. Pero no me amaba, solo me veía como un regalo. Cuando me salvó pensé que la había perdido otra vez. Casi me traicionó. Me dije, en esta vida, aún tenemos mucho tiempo. Ella dio a luz al príncipe heredero. La nombré Santa Emperatriz, cogobernante a mi lado. Los ministros discutieron furiosamente. Pero me había preparado bien. Recordé con demasiada claridad su resistencia, silenciosa y sombría, en la vida pasada. Tenía talento, ambición, no debía estar enjaulada en el harén. Solo los gobernantes ineptos temían a las mujeres, temían a los clanes de sus esposas. Mucho tiempo después temblé al confesarle que había renacido una vez. En mi vida pasada, causé indirectamente su muerte. Guardó silencio un buen rato. Hasta que de repente se le saltaron las lágrimas. Dijo, esa era mi segunda vida. Y lo primero me lo contó con calma. Pero no pude evitar que mis ojos se enrojecieran. Me abrazó con ternura y me susurró. Qué maravilloso, en un mundo que nunca conocí, había alguien que me amaba tan silenciosamente, tan profundamente. Fin.